Saludos familia, bienvenidos a este tiempo de devocional que tenemos todos los sábados a las 5 de la mañana. Un saludo para todos aquellos que nos oyen, a todos aquellos que están allí con una deliciosa taza de café, disfrutando de este tiempo delante de Dios. Hemos venido hablando acerca del emprendimiento. Hoy vamos a mirar cuáles son los recursos del emprendedor. Los recursos del emprendedor. Cuando hablamos de recursos, recurso es todo aquello que yo necesito para poder lograr aquello que yo he emprendido. Ya sean recursos físicos, recursos económicos, recursos o materiales, etcétera. Es decir, que el recurso es todo lo que yo necesito para poder iniciar y poner en marcha el emprendimiento. O que estamos hablando de iniciar y de poner en marcha. Parecen parecidas, pero no lo son. Hay que iniciar, pero también hay que poner en marcha. Entonces, cuando hablamos de recursos, inmediatamente se nos viene a la cabeza el recurso económico. Y ya cuando pensamos en este, encontramos el primer bloqueo que se da en nuestra mente. Porque ya estamos pensando en grandes inversiones, en grandes capitales, en gran dinero, los obstáculos para obtenerlo. Miramos enseguida, pensamos en los bancos o un préstamo, etcétera, etcétera. Pero allí es donde está el grave error. Porque nosotros tenemos que entender que a la luz de la Biblia, nosotros encontramos, primeramente, están los recursos espirituales para aquel que emprende, y por otro lado están los recursos materiales o monetarios o económicos, etcétera, etcétera. Pero la Biblia entonces me habla a mí de dos recursos que tiene aquel emprendedor para poder lograr aquello que él quiere. Ahora encontramos el recurso espiritual, los recursos materiales, físicos o aquellos que son intangibles como un software, ¿cierto? Pero también hoy tenemos que ver como un recurso aquello que es lo digital. Entonces ya podemos darnos cuenta que los recursos del emprendedor inician en el recurso espiritual, en el recurso físico o material, pero también en un recurso digital. Yo tengo que pensar en esos tres. Pero vemos que mucha gente no mira el espiritual. O sea que él se centra nada más en el físico o en el material. Si somos de la generación pasada, o de la generación que ya para esta fecha tiene 50, 60 años, hace 10, 20 años atrás nunca se pensó en el recurso digital, o no se miraba, solamente se pensaba en el recurso material. La generación de hoy mira también como un gran recurso el recurso digital. Cuando hablo de recurso digital, estoy hablando de la web, estoy hablando de los recursos, las redes sociales, las aplicaciones que hoy se encargan de posicionar un producto, una marca, cualquier emprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, encontramos esos tres recursos, pero muy pocas veces nosotros miramos el recurso espiritual.
espiritual. Vemos entonces que para aquel que es visionario, sabe que está el recurso espiritual, el recurso físico y para nosotros el recurso digital. Pero el primer recurso al cual él va es al recurso espiritual. Y vemos entonces, volviendo al libro de Nehemías, encontramos que para Nehemías el primer recurso que Nehemías buscó fue el recurso espiritual, llamado la oración. O sea que la oración es el primer recurso para el emprendedor. Es la oración. Fíjese que no es los recursos materiales, no. Son importantes y necesarios. Pero lo primero son los recursos espirituales. Y luego vendrán los recursos materiales y vienen los recursos digitales. Entonces miremos en la vida de Nehemías. La Biblia dice que en el versículo 4, y lo hemos venido leyendo, capítulo 1, versículo 4, dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces aquí vemos que ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué un hijo de Dios no emprende? ¿Por qué un hijo de Dios no inicia una campaña en pro de mejorar su vida, su hogar, su familia, sus hijos, sus finanzas, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo hace? Porque no ha entendido que Dios respalda a sus hijos que emprenden, dándoles la prosperidad. Acuérdese que el emprendimiento, según la palabra de Dios y desde el punto de vista de Dios, va acompañado de la prosperidad. Todos aquellos hijos de Dios que hoy emprendieron en la palabra de Dios, estos hijos de Dios vieron la gloria de Dios, fueron prosperados. Entonces nos damos cuenta que yo tengo, mi primer recurso es la oración. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Oró. Fue lo primero que hizo. Es ponerle a Dios aquello que él anhelaba. Aquello que él quería hacer. Yo le pregunto, la Biblia ¿qué nos dice? En Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones en oración y ruego. O sea que cuando yo tengo una necesidad, una situación difícil, lo primero que yo debo hacer es orar. Es exponerle a Dios aquello que yo quiero. Por eso venimos hablando de que el socio principal y mayorista de mi emprendimiento es Dios. Y Dios está dispuesto a bendecir y a respaldar mi emprendimiento, claro, a prosperarlo. Y ya saben, ¿qué significa prosperar? Significa lograr aquello que yo he emprendido. Entonces aquí vemos que lo primero que hace Nehemías, y sabe que el primer recurso que él tiene es el recurso espiritual. ¿Y cómo se llama ese recurso? La oración. Entonces él ora. Pero ¿a quién ora él? Dice la Biblia, al Dios de los cielos. Es decir, la palabra Dios de los cielos significa que para Nehemías
no era un Dios desconocido, no era un Dios que él apenas estaba buscando, no. Para Nehemías, Jehová era el Dios de los cielos, o sea, el Dios conocido. Él conocía a Dios. ¿Y cómo cree usted que Nehemías lo había conocido? A través de lo que Dios había entregado a su pueblo, a través del pacto, a través de la ley de Moisés, a través de los profetas, a través de lo que él había aprendido hasta ahí, de lo que él había aprendido Nehemías. Él conocía a Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías no era una persona que oraba apenas, no, él ya venía de atrás orando. ¿Y a quién? Al Dios de los cielos. Yo le pregunto, cuando usted invoca a Dios, ¿a quién? ¿A quién está invocando? Es la pregunta. Porque es que este mundo a nosotros nos ha enseñado a invocar a un Dios religioso. Entonces por eso usted ve que la gente dice, no, Chuchito me va a respaldar, me va a ir bien. Pero es que no se trata de que usted diga que le va a ir bien. Se trata que aquello que usted emprenda, usted se lo exponga, se lo encomiende a aquel que es el Dios de los cielos. Cuando leemos el Salmo 37, en un versículo que hemos leído muchas veces, pero muchas veces lo hemos leído, y es el versículo 5. Y la Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Usted no puede encomendarle el camino a alguien que no conoce. O sea que los que menos conocen a Dios son sus hijos, a pesar de haber creído en Cristo. Pero su forma de hablar, de actuar y de pensar nos delata. ¿Y por qué nos delata? Allí está. La forma como hoy los hijos de Dios se expresan y hablan demuestra, y cómo actúan y piensan, demuestran que ellos poco conocen a Dios. Usted nos ha preguntado, ¿usted acuerda cuando hablábamos de que por vuestra poca fe? ¿Y a qué se refería la poca fe? Al poco conocimiento que yo tengo de Dios y de su palabra. Y usted dice, pero si él asiste, no es garantía. Porque ¿qué debería pasar en todos los hijos de Dios cuando reciben a Cristo? ¿Sabe qué debe pasar? Buscarle en la oración, por medio de la oración. Entonces, y buscarle por medio de su palabra. Y eso es lo que deben hacer todo aquel que reciba a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? De que el Hijo de Dios reciba a Cristo, pero lo recibe mentalizado como este mundo nos lo ha presentado, religiosamente. Entonces las personas lo que quieren es que buscar a Dios para que les eche la bendición, para que les vaya bien, pero no lo ven como el Dios de los cielos. Cuando yo lo veo a Él como el Dios de los cielos, yo a Él lo estoy reconociendo como el todo de mi vida, como aquel que va a actuar, aquel que ha actuado, aquel que envió a Jesucristo, aquel que me ama, que es mi Padre. Entonces no vemos aquí en la vida de Nehemías, no estamos viendo una oración o un rezo
de estos religiosos, que muchos hijos de Dios, aunque digan que no, ellos oran de esa manera. Pero aquí no vemos eso. Aquí vemos un hombre que le ora al Dios de los cielos. Y eso es muy distinto. Cuando usted ora al Dios de los cielos, quien se manifiesta es el Dios de los cielos. Cosa contraria pasó con aquellos profetas de Baal. 400 profetas de Baal, si no me equivoco en el número. Y estos profetas, Elías les hizo, vamos a verlo de esta manera, un desafío. Puso un altar, clamen ustedes a su Dios con D minúscula y yo después le clamo a mi Dios. Al Dios con D mayúscula, al Dios de Israel. El que responda por fuego, ese será el Dios de Israel. ¿Se acuerdan? Entonces aquellos 400 profetas de Baal empezaron a hacer su ritualismo, su disque oración. Supuestamente ellos están clamando al Dios verdadero, supuestamente. Pero dice que quedaron sin garganta, afónicos, quedaron sin fuerzas, duraron todo el día, hasta se desajaron, dice que se cortaban con cuchillos diciendo respóndenos Baal. Y Elías por allá sentado se reía de ellos diciéndole, a ver, es que de pronto no gritan fuerte, a ver, griten más fuerte, de pronto está descansando, de pronto Baal se fue de paseo. Y nada pasó. Y así le pasa a muchos hijos de Dios. Porque es que desconocen a Dios. El problema es que mi oración no pasa del techo porque yo desconozco a Dios completamente. Y desconozco su palabra. Entonces por eso a toda hora estoy lleno de miedo. A toda hora estoy lleno de temor. ¿Cómo voy a emprender yo lleno de miedo y yo lleno de temor? ¿Cómo yo voy a emprender de esa manera? Así no voy a hacerlo. La Biblia dice que el amor de Dios echa fuera el temor. Entonces desconocemos el poder de Dios y su palabra. Entonces nuestra oración es un rezo estilo 400 profetas de Baal. No, diferente a la oración de Elías. La oración de Elías muestra todo el conocimiento que Elías tenía de Dios. Y él comienza hablando, aquel Dios en cuya presencia yo estoy. Es que Elías conocía a Dios. Por eso Elías emprendía y era prosperado. Nehemías conocía a Dios. Y por eso aquí Nehemías ora al Dios de los cielos. Y también es prosperado. Vemos que él entonces utiliza el recurso espiritual. Ese es el mayor recurso que usted y yo tenemos, los hijos de Dios, pero lastimosamente somos los que menos lo sabemos y los que menos entonces oramos de esta manera, porque desconocemos completamente a Dios. Y reitero y seguiré reiterando hasta que Dios muestre lo contrario, y es que este ha sido el problema del pueblo de hoy, de la iglesia de hoy, que desconoce completamente las escrituras y el poder de Dios, desconoce a Dios y por eso no ora de esta manera. Ora como aquellos profetas de Baal que se sajan, que se golpean, que lloran, gritan, pero no hay respuesta. Pero el verdadero visionario, el verdadero emprendedor como Nehemías, cuando ora, dice la Biblia, cuando ora, ora al Dios de los cielos. ¿Y quién escucha? El Dios de los cielos. Como oró
Elías al Dios en cuya presencia él estaba todos los días? Pues ¿quién respondió? El Dios en cuya presencia él estaba todos los días. Porque es un Dios vivo. Porque cuando yo necesito conocer a Dios, esa es mi mayor prioridad como hijo de Dios, conocerlo. No hay otra prioridad. Es conocer a Dios. Esa es mi mayor necesidad. Que yo lo conozca. Para que así sean mis acciones y mi actuar. Porque conocer a Dios a mí no me vuelve un religioso. Conocer a Dios a mí me vuelve un hombre de fe. Un hombre de acción. Un hombre que se levanta y transforma el entorno y transforma la historia de sus vidas, la cambia. Y cualquier situación la cambia a favor. Y eso es lo que vemos en Nehemías. Y él se levanta. Y cuando usted va en el 2, capítulo 2, y ya lo hemos venido leyendo, entonces vemos que ahora vienen los recursos financieros, los recursos materiales que él necesita. Y vemos cómo Nehemías era un hombre que tenía recuerden que el visionario tiene visión de Dios, y la visión de Dios que produce en mí, visión de mí mismo y visión de mi entorno. Entonces vemos que Nehemías conocía completamente el entorno. Versículo 3. Y dije al rey, Nehemías 2:3. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Conocía completamente su entorno. Eso lo vamos a estudiar más adelante. Pero ¿qué cosa pides?, le preguntó el rey. Allí es donde vienen los recursos materiales. Claro, es que uno para emprender necesita recursos materiales. Eso no lo podemos olvidar. Pero recuerde, ya yo puse en marcha el recurso espiritual. Ya yo clamé al Dios de los cielos. Y mira lo que dice el 4. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mire qué espectacular. Volvió a decirlo. Oré, pero no oré ¿a quién? A un Dios que acabé de conocer. No, al Dios que yo he venido conociendo toda mi vida. Al Dios de mis padres. Al Dios de mi padre Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces oro a él. Y cuando oro a él, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué le pide él? Le pide dos cosas. Le pide cartas. Cartas para que él tenga paso libre por toda la zona donde el camino porque él va a recorrer para llegar a Jerusalén, a Judá. ¿Qué necesita? Cartas. ¿Por qué? Porque se va a encontrar con retenes, con ejércitos por allí que están aguardando. Entonces cuando yo voy caminando y llevo cartas firmadas nada más y nada menos por el rey Artajerjes, pues todo el mundo dice siga por favor y no hay problema. Pero además de eso yo no puedo ir solo, porque si voy solo me pueden robar, me pueden matar, pueden asaltar el grupo que vaya conmigo. Entonces yo también necesito que vaya conmigo un grupo armado de ejército, gente que vaya en caballos, bien armada, y para que nos franqueen el camino por donde vamos a ir. ¿Y qué más le pide a él? Pero también yo necesito madera. Necesito mucha madera. Madera para reedificar las puertas de la casa de Dios. Madera para reedificar el muro. Madera para inclusive armar una casa para que yo viva mientras estoy trabajando allá. Mire este hombre, este Nehemías, cómo tenía todo. Ya se lo había puesto en las manos de Dios, todos los recursos. Yo pregunto, ¿nosotros sí hacemos eso? Es la pregunta. ¿Usted se hace eso delante de Dios? Para cualquier cosa que vaya a emprender. Sea en búsqueda de trabajo, sea
ir a hacer una especialización, ir a hacer un pregrado, un posgrado, lo que sea. Y Él le pone todo. ¿Qué sucede? Versículo 8 del capítulo 2. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Si se da cuenta, pero realmente ¿quién se lo concedió? Dios. Dios, el Dios de los cielos, hizo que el rey se lo diera todo lo que él pidió, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Mire el convencimiento. Porque es que esto es lo importante de conocer a Dios, porque yo cuando conozco a Dios, yo tengo una visión clara de mí mismo. Y yo por eso sé que yo puedo lograr muchas cosas. Pero ¿cuántos hijos de Dios están sumidos hoy en la tristeza y el dolor? ¿Y qué es lo que pasa por sus mentes? Pasa por sus mentes la derrota, pasa por sus mentes oscurantismo, pasa por sus mentes, ¿cierto?, entenebrecimiento y ahora un futuro triste, doloroso. ¿Qué pasará de mí? Y ahora yo, ¿qué va a pasar? Pobrecito yo, toda la vida sufriendo en esta vida triste que me ha tocado vivir. ¿Ese es el pensamiento de un hijo de Dios? No. Y por eso muchos hijos de Dios se han sumido en esto. Y han caído en esto. Pero fíjense que el emprendedor, Nehemías, oró al Dios de los cielos. ¿Y sabe qué hace el Dios de los cielos? Le dio los recursos materiales necesarios, inclusive de tiempo. Porque recuerden que Él les dijo el plazo del tiempo que iba a durar, el periodo que iba a estar allá, reparando y organizando todo, ayudando. Y por eso el rey le agradó. Entonces, hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es entonces el mayor recurso para nosotros los hijos de Dios? Pues la oración. Pero no la oración religiosa, por favor. La oración de fe. La oración como la de Nehemías. La oración como la de Daniel. La oración como la de David. La oración como la de estos hombres como Elías. Esa es la oración. Con pleno conocimiento lo que estoy diciendo. Con pleno conocimiento a quien le estoy orando. Con pleno conocimiento como Abraham, plenamente convencido de que Dios es poderoso para hacer lo que Él ha prometido. Y cuando yo le oro al Dios de los cielos, el Dios de los cielos, entonces, ¿qué dice la Biblia? Su mano benéfica está sobre mí. La mano benéfica de mi Dios está conmigo y por eso me lo concede. Por eso Dios está en medio de mi vida. Y entonces yo tengo recursos espirituales aplicados y recursos materiales para iniciar y poner en marcha. Pero ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? Aquí, en la oración. Allí comenzó todo. No fue aquí, en la búsqueda de los recursos materiales. No, comenzó todo aquí, en la oración. Y de aquí vino, porque Dios sabe que necesito recursos materiales y recursos también digitales para nosotros hoy en día. ¿Cómo es su oración hoy? ¿Sí es el mayor recurso para usted y para mí? ¿O todavía somos de aquellos que oramos religiosamente, tratando de que Chuchito, de que Papito pueda a ver si él hace algo? Y si no, a gritar y llorar delante de Dios, a ver si Dios escucha. Cuando papá, el Dios de Isaac, el Dios que envió a Cristo, Él oye y responde nuestra oración a nosotros, sus hijos, que le conocemos. Vamos entonces
a orar y a darle gracias a Dios por lo que Él en este día, en esta mañana ya, nos habla. Padre de los cielos, yo quiero darte muchas gracias, Señor, porque he entendido en esta mañana que el mayor recurso que yo tengo eres tú, papá. Ahora entiendo por qué dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora entiendo por qué dice tu palabra que todo lo que pidieres en oración lo recibiréis. Ahora entiendo por qué cuando tengo fe como un grano de mostaza, le digo a este monte, quítate, y Él lo hace. Oh Dios, porque la oración ese es mi mayor recurso. Es allí donde yo inicio para poder dar marcha. Es cuando yo voy a tu presencia, cuando yo siempre voy a tu presencia. Siempre. Frente a una situación, frente a una necesidad, yo voy a ti y te digo, Padre, ayúdame. Y entonces te clamo por aquello que necesito y busco tu rostro, pero invoco con tu palabra, con tu espíritu, Dios. Y entonces busco al Dios de los cielos y no al Dios de los vales, al Dios mentiroso con D minúscula, que no oye ni ve, sino hoy busco al Dios que creó los cielos y la tierra, aquel que envió a Jesucristo por mí, aquel que me ha dado la vida. Y entonces lo busco. Y es allí cuando veo como el Dios de los cielos, con su mano benéfica sobre mí, me da todos los recursos materiales que yo necesito para poder poner en marcha. Porque ya inicié cuando empecé a buscarte, cuando he empezado a conocerte. Ese es mi mayor recurso. Por eso no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, sino que se alabe en esto el que se hubiese a alabar, en conocerme a mí y entenderme que yo soy Jehová, que hago juicio y justicia en la tierra, porque ese es lo que yo quiero. Es conocerte a ti, mi mayor recurso, porque entonces mi oración se vuelve eficaz. Y entonces veo al Dios de los cielos moverse en mi vida y proveerme todo lo necesario para emprender. Y allí comienza, pongo en marcha, y es allí cuando pongo en marcha el emprendimiento. Él inicia con la oración. Él inicia cuando busco al Dios de los cielos. No le quite esa frase, cielos, al Dios de los cielos. Pero pongo en marcha cuando el Dios de los cielos me da los recursos para poner en marcha, avanzar, Señor. Y allí ya viene la prosperidad, y ahí está la prosperidad tuya, porque tu mano está sobre mí. Y en la medida en que camino, voy logrando todas las cosas. Gracias por lo que hoy nos has enseñado. Y gracias porque hoy nos recuerdas quiénes somos delante de ti. Y todo lo que podemos hacer llenos de ti. Con nuestra fe. Lo que podemos lograr y alcanzar de tu mano.
Que tu bendición esté con nosotros en el resto de este día. Que nos guardes, que nos sustentes y que nos bendigas. Que nos guardes bajo la sombra de tus alas y nos cubras con tu manto en este día. Quedamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Bendice a tus hijos en este día sábado. Amén. Bueno, familia, recordarles hoy nos vemos a las 10 de la mañana con el MIC y a las 5 de la tarde nuestra gran reunión mundial de y esa ovación de gracias, por cierto, hoy nuestra gran reunión mundial de raíces a las 5 de la tarde. También recordarles que nos vemos el lunes. El lunes vamos a tener convocatoria de sembradores a las 7 de la noche. Nos vemos a las 7 de la noche por este medio. Y el martes, miércoles y jueves vamos a iniciar nuestros 3 días de ayuno. Martes, miércoles y jueves. Y vamos a seguir tocando acerca del emprendimiento. Y aquellas que quieren emprender, vamos a estar orando el último día y a estar clamando por sus vidas. Dios les bendiga.